Afirmaba que nunca le habían gustado las mujeres, hasta que el tacto de un médico le demostró que el amor no conoce fronteras, solo verdades que esperan ser sentidas. El hospital siempre olía a alcohol y silencio. Fernanda conocía cada sonido de los pasillos, el pitido de los monitores, el eco de pasos apresurados, el susurro de historias que terminaban antes de lo previsto. Esa mañana, sin embargo, algo distinto resonó en el aire. El sonido profundo y rítmico de un estetoscopio al ser ajustado por manos que parecían comprender el tiempo. Así fue como vio por primera vez a Jessica, de espaldas, recogiéndose el pelo antes de entrar en la nueva oficina. Su postura firme, su voz tranquila al dar instrucciones a una enfermera, el gesto contenido de su sonrisa. Fernanda sintió algo removerse en su pecho, una curiosidad indefinible, una alteración en el ritmo que con tanto orgullo controlaba. La primera consulta fue breve. Fernanda necesitaba un chequeo rutinario, y Jessica simplemente hacía su trabajo. «Respira hondo», le dijo, mientras el frío estetoscopio tocaba su piel. El sonido de su propio corazón parecía demasiado fuerte, como si intentara decirle algo que Fernanda jamás se había atrevido a escuchar. Fingió no darse cuenta, rió, apartó la mirada, pero cuando Jessica escribió algo en la ficha y levantó la vista, el tiempo pareció detenerse. Un instante tan breve, y sin embargo, imposible de olvidar. «Todo está bien», dijo el médico. Y así era, solo que «todo está bien» adquirió un significado distinto aquella tarde. En los días siguientes, Fernanda intentó no pensar en ello. Trató de convencerse de que solo era admiración, un reflejo de gratitud. Pero las palabras de Jessica resonaban en su mente como una canción interminable. Con cada roce, con cada recuerdo del frío estetoscopio, algo en su interior se calentaba. Empezó a fijarse en los detalles, la letra inclinada en los historiales médicos, el sutil aroma a lavanda y alcohol, la forma en que Jessica se recogía el pelo con el mismo cuidado con el que recogía el dolor ajeno. Fernanda, que siempre había mantenido sus emociones separadas de su trabajo, empezó a perder esos límites. Una tarde lluviosa trajo consigo una casualidad disfrazada de rutina. Jessica acudió a fisioterapia para acompañar a un paciente en rehabilitación. Ambas terminaron compartiendo el mismo espacio, la misma respiración contenida entre protocolos y miradas que fingían no cruzarse. «Trabajas con precisión», dijo Jessica, observando a Fernanda atender a un paciente. «Y tú con delicadeza», respondió Fernanda, antes de poder detenerse. El silencio que siguió fue largo, denso, pero cargado de una comprensión que no necesitaba explicación. Fernanda notó que empezaba a vestirse diferente antes de sus turnos. Pequeños gestos, casi imperceptibles, un pintalabios más discreto, más atención a su cabello. No era vanidad, era anticipación. Algo en ella anhelaba llamar la atención, aunque no supiera exactamente por qué. Esa noche, al llegar a casa, Fernanda se preguntó cuándo había empezado a pensar tanto en otra mujer. «Nunca me han gustado las mujeres», repitió en voz baja, como intentando convencerse de una vieja verdad. Pero la frase ya sonaba gastada, como una prenda que ya no le quedaba bien. El estetoscopio se había convertido en un símbolo y un fantasma a la vez. A veces, creía oír aún aquel sonido, su corazón latiendo en el silencio de la habitación, recordándole que algo estaba allí, clamando por ser escuchado. Una mañana temprano, durante un turno, Jessica llegó con 2 tazas de café. «¿Te ves cansada?», dijo. «Estoy acostumbrada», respondió Fernanda. «Eso no es motivo para que sigas así», replicó Jessica, y su mirada fue un toque que traspasó todas las defensas. La conversación fue breve, pero dejó una huella imborrable. Hablaron de trabajo, cansancio, pequeños sueños, y cuando Jessica se levantó, Fernanda se dio cuenta de que no quería que se fuera. Era un deseo sutil, indefinido, pero tan presente como su propia respiración. Los días siguientes fueron un intento de normalidad, pero el cuerpo recordaba, el corazón traicionaba, y el silencio entre ellos se volvió cada vez más significativo. El hospital, antes tan impersonal, ahora parecía el escenario de algo que apenas comenzaba. Jessica también lo notó. Su mirada se detuvo un segundo más. Su sonrisa apareció en momentos inesperados. Aún así, existía una línea invisible: la ética, el miedo, las convenciones. Ninguna de las dos se atrevió a cruzarla, pero ambas sabían dónde estaba. Una tarde, un paciente en crisis los obligó a actuar juntos. Sus manos se encontraron por casualidad, un contacto rápido y profesional,
pero lo suficientemente intenso como para dejar una chispa entre sus dedos. Fernanda sintió el calor ascender y comprendió. El cuerpo habla el lenguaje que la mente niega. Después de eso, todo pareció más claro. El sonido de su corazón durante el examen, el perfume en el aire, la forma en que Jessica pronunciaba su nombre. Fernanda empezó a temer su propio reflejo, porque en él veía un deseo que no podía nombrar. Ese mismo día llovió torrencialmente. A través de la ventana del vestuario, Fernanda observó el patio mojado, las luces reflejadas en el agua. El sonido de la lluvia se mezclaba con los latidos de un corazón que ya no podía fingir ignorar. El estetoscopio que colgaba del cuello de Jessica se convirtió tanto en el vínculo como en la advertencia, un recordatorio de que a veces el amor llega como un diagnóstico, inesperado, inevitable y transformador, y Fernanda, sin saber cómo ni cuándo, empezó a comprender que tal vez lo que ella llamaba nunca siempre había sido simplemente miedo a escuchar a su propio corazón. Esa noche, antes de irse a dormir, se susurró a sí misma: «Nunca me han gustado las mujeres». Y por primera vez, sintió que tal vez había estado mintiendo durante años. El sonido de la lluvia no cesó hasta el amanecer, y de alguna manera parecía indicar que algo nuevo estaba a punto de nacer en su interior. La semana siguiente, Fernanda empezó a evitar los pasillos donde sabía que estaría Jessica. Inventó nuevas rutas dentro del hospital, como si pudiera engañar a sus propios sentimientos. Pero cuanto más intentaba escapar, más se daba cuenta de que la presencia de Jessica se había vuelto parte del aire que respiraba. Lo que la asustaba no era la sensación en sí, sino el reflejo que le mostraba de una vieja historia. Años atrás, Fernanda se había enamorado de un compañero de la universidad, un amor que terminó en silencio, cuando él la dejó por alguien más fácil de comprender. Desde entonces, había jurado no volver a involucrarse sentimentalmente con nadie del trabajo. Con el tiempo, aprendió a vivir según compromisos y objetivos. El amor se convirtió en algo que guardaba en carpetas mentales, entre informes y horarios, hasta que apareció Jessica y con un simple toque hizo que todo lo predecible se desvaneciera. Jessica, en cambio, sabía muy bien lo que era esconderse. Venía de una relación que terminó mal, con una mujer que prefería la comodidad de la invisibilidad al valor de mostrarse a su lado. El dolor del rechazo le enseñó a adoptar una actitud neutral, a disfrazar sus emociones con profesionalismo. Cuando vio a Fernanda por primera vez, solo pensó en el deber, pero había algo en esa calma contenida, en esa mirada que parecía decir: «Puedo con todo», que la conmovió. Era como si viera en Fernanda la misma soledad que había aprendido a reconocer en sí misma. Una mañana, les asignaron el mismo caso, una persona mayor en rehabilitación que necesitaba apoyo conjunto. Durante las sesiones hablaron poco, pero existía una complicidad tácita, de esas que nacen no de las palabras, sino de la presencia constante. Un día, entre ejercicios, el paciente comentó: «Hacen un buen equipo». Los dos sonrieron, algo incómodos, pero en el fondo, sabían que esa frase significaba mucho más de lo que el hombre podía imaginar. Gradualmente, Fernanda llegó a aceptar lo inevitable. Había algo en Jessica que la desarmaba, tal vez la atención pausada, tal vez el silencio reconfortante, tal vez la sutil valentía de alguien que ya se había enfrentado al juicio de los demás. Aún así, el miedo hablaba con fuerza. Por las noches, Fernanda se acostaba exhausta, intentando convencerse de que todo era pasajero. Pero los sueños insistían en traer de vuelta la imagen de Jessica riendo, inclinada sobre la mesa con el estetoscopio colgando de su pecho. El sonido de su corazón volvía, fuerte, imposible de ignorar. Jessica también luchaba contra sus propios demonios. Tenía miedo de herir a los demás, de ser incomprendida, de que su carrera volviera a ser cuestionada. Sabía lo cruel que podía ser el mundo con las mujeres que aman a otras mujeres, pero cada vez que veía a Fernanda, sentía una paz que desafiaba su miedo. En una tarde gris, un rayo cayó cerca del hospital y la luz parpadeó durante unos segundos. El susto hizo que Fernanda soltara lo que tenía en la mano. Jessica, instintivamente, la agarró del brazo. Permanecieron así, un segundo más de lo aceptable, atrapadas en un instante que lo decía todo. Después de eso, algo cambió entre ellos. Empezaron a tratarse con más cariño. Ese cariño que surge al intentar ocultar lo que, en el fondo, ya se ha revelado. Una noche, durante su turno, Fernanda encontró a Jessica sola en la sala de descanso,
mirando por la ventana. ¿No puedes dormir?, le preguntó. No, respondió Jessica. Supongo que mi corazón todavía no ha descubierto qué es descansar. Ambas rieron, pero había algo de cierto en aquello. Fernanda quería preguntar más. Quería saber de dónde venía ese viejo cansancio en sus ojos, pero guardó silencio, como quien teme tocar una herida que aún sangra. Días después, Fernanda se enteró por una enfermera de que Jessica había solicitado un traslado meses atrás, pero que se había pospuesto. La noticia la dejó devastada. No podía imaginar por qué, pero la sola idea de perderla le hizo comprender la profundidad de sus sentimientos. Al final de la jornada laboral, fue a su oficina con el pretexto de entregar un informe. Jessica guardaba el estetoscopio en un cajón. El gesto, sencillo y casi automático, parecía simbólico, como si intentara acallar el latido que aún resonaba en su interior. ¿Estás pensando en irte?, preguntó Fernanda con voz temblorosa, incapaz de ocultarlo. Jessica la miró fijamente un largo rato y luego apartó la vista. A veces, irse es la única manera de seguir íntegra, respondió. Fernanda se marchó sin decir nada, pero aquella noche lloró sin comprender el motivo exacto. Quizá por miedo, quizá por añoranza de algo que aún no había sucedido. En los días siguientes, el hospital parecía más frío. Jessica evitaba cruzarse con ella, y Fernanda fingía no darse cuenta. Pero el silencio entre las dos se volvió cada vez más insoportable, como un corazón que lucha por latir sin aire. Entonces, una mañana, apareció un sobre en el escritorio de Fernanda. Dentro, una sencilla nota, escrita de puño y letra de Jessica. Algunos sonidos son inolvidables, incluso cuando intentamos acallarlos. Fernanda leyó y releyó esas palabras, sintiendo cómo el mundo giraba sobre un nuevo eje. El estetoscopio, el latido de su corazón, el tacto, todo regresó con fuerza. Y supo que aquello no era el final, sino el comienzo de algo que aún no sabía cómo nombrar. Esa tarde, antes de irse, Fernanda abrió una de las ventanas de la sala de fisioterapia y dejó entrar el viento. El ruido de los coches se mezclaba con los sonidos de la vida exterior, pero en el fondo juraba que podía oír, muy débilmente, el mismo sonido de antes, su corazón, insistiendo en hacerse oír, y por primera vez, no intentó guardar silencio. Los días transcurrían lentamente, como si el tiempo se resistiera a avanzar sin antes resolver lo que quedaba pendiente entre ellos. Fernanda intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota. Aquella frase, algunos sonidos son inolvidables, era como un eco en su interior, un latido que no cesaba. Una tarde, al terminar la jornada laboral, vio a Jessica cruzar el estacionamiento. Lloviznaba, y el cielo parecía reflejar la misma incertidumbre que embargaba en sus corazones. Fernanda dudó, pero algo en su interior, quizá su propio corazón, cansado de esperar, la impulsó a correr tras ella. «Jessica», llamó, y el médico se giró sorprendido. La lluvia les corría por la cara a ambas, y por un instante no hubo hospital, ni reglas, ni miedo. Solo dos mujeres atrapadas en un tiempo que había dejado de fingir que no existía. «Leí la nota», dijo Fernanda sin aliento. «¿Y?», preguntó Jessica, casi susurrando. «Y tampoco puedo olvidar el sonido». El silencio que siguió fue más intenso que cualquier palabra. Ahora llovía con más fuerza, pero ninguna de las dos se movió. «Esto no es sencillo, Fernanda», dijo Jessica con la voz quebrada por la emoción. «No se trata de ser o no ser. Se trata de tener el valor de escuchar». Fernanda asintió, sintiendo cómo sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. «Lo sé, y eso es lo que me asusta. He pasado toda mi vida creyendo que sabía quién era, pero desde el día en que me examinaste, nada ha vuelto a ser igual». Jessica respiró hondo, intentando contener la emoción. «¿Crees que no siento lo mismo? ¿Que no luché contra esto?» «Intenté irme, Fernanda, pero cada vez que cierro los ojos, es tu voz la que me llama de vuelta». Lo que siguió fue más silencio. Un silencio de comprensión, de entrega, de algo que no necesitaba nombre. La lluvia fue testigo. El estetoscopio, colgando del cuello de Jessica, se balanceó levemente, como si su propio corazón anhelara escuchar la respuesta. En los días siguientes, nada cambió, y todo cambió. Mantuvieron la profesionalidad, intercambiando informes, fingiendo normalidad, pero sus miradas delataban lo que el protocolo les prohibía decir. Entre ellos surgió una nueva verdad,
El amor no necesitaba ser declarado para existir, hasta que una llamada de emergencia las reunió de nuevo. Un paciente en paro cardíaco, caos en la habitación, manos que se encontraron instintivamente. En medio del tumulto, el sonido del latido que volvía hizo que Fernanda mirara a Jessica, y en esa mirada, algo se encendió. Era la vida, era el amor, era el mismo sonido que unió y sanó. Tras la emergencia, se quedaron solas unos minutos. El corazón les latía con fuerza y les temblaban las manos. ¿Oíste eso?, preguntó Jessica en un susurro. ¿El sonido que regresa? Fernanda sonrió, conmovida. Lo oí, y creo que también era nuestro. Fue en ese momento, cuando el miedo empezó a disiparse. Jessica se quitó el estetoscopio del cuello y lo dejó sobre la mesa. ¿Sabes? A veces es útil para escuchar los corazones de otras personas, pero lo que más deseaba era tener el valor de escuchar el mío. Fernanda dio un paso al frente. La tensión entre ellas era palpable, casi palpable. «Escucha ahora», dijo, llevando la mano de Jessica a su pecho. El sonido estaba ahí, vivo, fragmentado, sincero. Las lágrimas brotaron sin querer. Jessica cerró los ojos y, por primera vez en años, no pudo contener lo que sentía. «¿Está mal?», preguntó casi como una confesión. «Lo que está mal es fingir que no es real», respondió Fernanda con voz suave pero firme. Permanecieron así un rato, dos mujeres en la frontera entre lo permitido y la verdad. Afuera, la lluvia cesó y un rayo de luz comenzó a filtrarse entre las nubes. Era como si el mundo, por fin, respirara al unísono con ellas. En los días siguientes, resurgieron los rumores de un posible traslado. Fernanda temía perderla de nuevo, pero esta vez no quería que el silencio decidiera por ella. Se acercó a Jessica en el pasillo y, con un gesto discreto, le pidió hablar. En la cafetería vacía, Fernanda dijo: «Si te vas, está bien, pero necesito que sepas que lo que siento no es confusión, es claridad, y si el mundo quiere llamarlo de otra manera, que lo hagan. Yo sé lo que es». Jessica permaneció en silencio unos segundos, respirando hondo. «¿No tienes miedo?», preguntó. «Sí», respondió Fernanda, «pero tengo más miedo de seguir viviendo sin sentir». Se miraron, y en esa mirada había una elección. No una promesa, no una certeza, solo el valor de existir en medio de lo improbable. El amor, por fin, dejó de ser una hipótesis. Esa noche, Fernanda regresó a casa con el sonido de su corazón resonando en su memoria, el mismo sonido que la había llevado hasta allí. El estetoscopio ya no era un símbolo de diagnóstico, sino de revelación. Había vida dentro de ella, y era amor. Mientras tanto, Jessica guardó el estetoscopio en su bolso, pero antes de cerrarlo, se lo colocó contra el pecho. El sonido era el mismo, un latido potente que le recordaba que lo imposible ya estaba sucediendo, y por primera vez sonrió para sí misma. Una sonrisa ligera, sin culpa, con la sensación de alguien que, por fin, se permite escuchar lo que le dice el corazón. Las semanas siguientes transcurrieron en un sereno silencio. No hubo declaraciones ni promesas, solo la comprensión de que algo profundo había ocurrido y que, de algún modo, ya no era posible volver a ser como antes. Fernanda notó que el miedo se había transformado. Antes era una carga, ahora un recordatorio. Su corazón aún se aceleraba al ver a Jessica, pero ya no dolía. Era el sonido de la vida, un nuevo ritmo que estaba aprendiendo a seguir. Jessica, a su vez, volvió a aprender lo que significaba respirar sin esconderse. Su risa regresó poco a poco, y su mirada, antes contenida, ahora se demoraba con ternura. Aún había cautela, aún había límites, pero también una suerte de libertad nacida de la confianza. En una mañana tranquila, Jessica llamó a Fernanda para que la acompañara en una visita domiciliaria. Era un caso sencillo, una paciente en recuperación, pero el trayecto hasta allí parecía más simbólico que cualquier tratamiento. Durante el trayecto, el silencio entre ellos fue ligero. Sus manos casi se rozaron sobre la palanca de cambios. Ninguno se apartó. Era un gesto que no requería valentía, solo presencia. De regreso, se detuvieron al borde de un campo verde, donde el viento traía los sonidos lejanos de la ciudad. Jessica apagó el motor y miró por la ventana. «¿Sabes qué es lo que más escucho ahora?», preguntó. Fernanda sonrió. «¿Qué?». «El sonido de lo que no decimos». Fernanda respiró hondo, sintiendo cómo las palabras lo atravesaban todo,
Creo que es el sonido más hermoso que existe, respondió, y fue allí, en ese espacio entre la palabra y el tacto, donde el amor encontró forma, no de euforia, sino de calma. En el hospital, la rutina diaria continuaba, turnos, exámenes, informes, pero cada encuentro con ellos, por breve que fuera, traía consigo la serenidad de quienes ya se reconocen, incluso entre la apariencia de la rutina. Una tarde, Fernanda recibió a una joven paciente en rehabilitación tras un accidente. La tímida joven dijo tener miedo de no volver a sentir nada jamás. Sin pensarlo, Fernanda respondió: sentir es lo que te mantiene viva, incluso cuando duele. Y al decir esto, se dio cuenta de que le hablaba tanto a la paciente como a sí misma. Más tarde, Jessica se la cruzó en el pasillo. Intercambiaron una mirada fugaz y una leve sonrisa, de esas que duran segundos, pero que llenan todo un día. El tiempo hizo el resto. Las conversaciones nocturnas volvieron, discretas, protegidas por las frías paredes del hospital. Hablaban de sueños, de decisiones, de cómo el amor puede colarse por las grietas sin necesidad de esconderse. Un día, Jessica confesó: casi me voy otra vez. Fernanda simplemente preguntó: ¿y por qué te quedaste? Porque el sonido no cesaba. El mismo sonido que oí la primera vez. Fernanda sonrió, conmovida. Tomó el estetoscopio de la mesa y se lo colocó en el pecho. Escucha, pues. Jessica se inclinó hacia adelante, cerrando los ojos. El latido era constante, tranquilo. Ahora es mío, dijo, y el silencio que siguió fue el sonido más sincero que jamás habían compartido. En los meses siguientes, comenzaron a verse fuera del hospital, breves cafés, paseos sin rumbo, pequeñas confesiones que les construían un refugio lejos de las miradas ajenas, sin prisas, sin culpa, solo el deseo de estar juntos. La lluvia, que antes solo había sido un telón de fondo, volvió a ser un símbolo. En una noche tormentosa, Jessica apareció en el apartamento de Fernanda, empapada hasta los huesos, riendo. No pude evitar escuchar, dijo, y las dos, sin necesidad de explicaciones, simplemente se quedaron juntas, en silencio, dejando que el sonido de la lluvia llenara el espacio. El estetoscopio colgaba en la pared del despacho, olvidado, pero el sonido que representaba nunca se apagó. Resonaba en su interior, transformado, ya no como un diagnóstico, sino como prueba de vida. Una mañana, Fernanda miró por la ventana del hospital y pensó en todo lo que había cambiado. Nunca me han gustado las mujeres, recordó haber dicho, y sonrió con ternura, pero nunca había conocido a Jessica. Al otro lado del pasillo, Jessica la observaba en silencio, con la misma sonrisa discreta. No necesitaban palabras. El amor, por fin, respiraba en paz, en sus corazones, en los sonidos del mundo, en el simple hecho de estar vivos. Dicen que el corazón es el primer sonido que oyes en la vida, y quizá también sea el último que olvidas. Fernanda y Jessica aprendieron que el amor no tiene que ver con el género ni con la valentía. Se trata de escuchar lo que palpita, incluso cuando el miedo intenta silenciarlo. El estetoscopio es ahora un recuerdo, no de un examen, sino de un encuentro. Reposa entre ellos como símbolo de lo que se descubrió sin necesidad de palabras. El amor es, siempre, el sonido que insiste en continuar. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre ellos y camina con nosotros. Cada historia nos recuerda que el amor siempre encuentra un camino.